¿Cómo es que Jacob puso a José para cuidar de sus hermanos? Porque Jacob notaba una madurez en José, un líder por naturaleza. El domingo pasado estuvimos platicando los hermanos, unos cuantos hermanos, y una de las cosas que les pregunté fue, en la casa cuando yo crecí, tenía dos hermanas mayores. Mi hermana Carmen, que es la mayor de todas, y lo tenía Araceli. Cuando mi hermana Carmen le decía a mi papá, hey, quiero salir a un lugar, donde quiera que fuera, mi papá nunca le decía que no. Pero cuando mi hermana Araceli le preguntaba, hey, quiero salir a este lugar, mi papá siempre se lo negaba. Ahora, ¿por qué creen que eso es justo? ¿No? Ahora, no conocen a las dos. Mi papá veía que cualquier cosa que mi hermana Carmen hacía, siempre lo hacía bien. Y notaba que no era ni volada ni nada. Entonces mi papá sabía que podía confiar en ella. Mi hermana Araceli era todo lo contrario. Cuando yo y mi hermano Archie estábamos más jóvenes, estábamos jóvenes. Cuando estábamos jóvenes, me acuerdo que nosotros salíamos y siempre yo era el que le daba la cara a mi papá. Aunque él era el mayor, él siempre hacía sus cosas y ahí llegaba en forma que no podía hablar con mi papá o mi mamá, a lo mejor él se iba y se iba a acostar y me dejaba a mí con la carga de hablar con mis papás. Entonces, poniendo eso en esos ejemplos, José fue puesto en una posición se podría decir como un manejador, un supervisor, un líder. Y era su trabajo decirle a su padre lo que ocurría cuando su padre no estaba. La historia de José más adelante nos comprueba que José no era un muchacho mimado y chismoso. Donde quiera que José iba, se convertía en un líder. Entre sus hermanos, resalta como líder. Entre una casa de esclavos, resalta como líder. Dentro de la cárcel, resalta como un líder. Y aún dentro del gobierno de Egipto, José resalta como un líder. José tenía un don. Dios le había dado a Jacob un hijo con un don. Jacob lo veía. Jacob notaba eso. Vamos a leer Génesis 37:3. Génesis 37:3 dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Aquí vemos que Jacob hace una distinción entre José y sus hermanos, ¿verdad? Y claro que sus hermanos iban a tener celos o coraje. Pero también pongamos a pensar cómo creció Jacob. El favorito de papá, de Isaac, ¿quién era? Esaú. El favorito de mamá, ¿quién era? Jacob. Entonces, como que siguió Jacob el mismo ejemplo que le habían demostrado sus padres, ¿verdad? Vamos a leer el verso 4. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Claro que estaban enojados con José. Se les trataba diferente, aunque eran iguales, todos eran hijos. Luego José tiene un sueño. Y vamos a leer, voy a leer del verso 6 al 11. Dice, y les dijo: oíd ahora ese sueño que he soñado. De por sí que no lo querían, de verdad, están diciendo que quieren oír un sueño, ¿verdad? He aquí
que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantó y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieron sus hermanos: ¿has de reinar sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño. No estaban a gustos con el primer sueño. ¿Van a estar a gustos con el siguiente? Dice: y contólo a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a tierra a ti? Dios le estaba anunciando a José lo que iba a pasar en el futuro. ¿No cree que José, con todo lo que le sucede a lo largo de su historia, se hubiera cuestionado vez tras vez si Dios tenía algo para él? Los tiempos de Dios son perfectos. Aunque a veces pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros, Dios sigue trabajando. Y podemos decir que este relato es para todos los jóvenes. Díganle eso al personaje de la Biblia que tenía 80 años cuando comenzó su misión. Él pensaba que iba a ser libertador, él sabía que iba a ser libertador de Israel. Estamos hablando de Moisés. Luego corre del desierto, huye de Egipto al desierto de Madián, donde piensa que fue olvidado por Dios. Pero Dios seguía trabajando en él. La edad no cuenta. No cuenta con 80 años y no cuenta con 17 años. Dios siempre está trabajando en ti. ¿Cuántos dicen amén? Así que los hermanos de José van en busca de pasto para las ovejas, y Jacob manda a José a buscar a sus hermanos. Jacob manda a José. Ay, si supiera que no iba a poder ver a su hijo por muchos años. Entonces se va en busca de sus hermanos. Sus hermanos nos divisan de lejos. Vamos a leer el verso 18 del capítulo 37. Génesis 37, 18 dice: y como ellos lo vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegaran, proyectaron contra él para matarle. José ha de haberlos visto con gozo, pero ellos ya habían escrito su sentencia de muerte, ¿verdad? Y los hermanos de José lo hubieran matado. Pero cuando Dios tiene un plan para tu vida, nadie va a poder tocarte hasta que cumplas su misión. Sigue la historia, luego lo echan a una cisterna. Y veamos el verso 25 al 28. Dice: y sentándose a comer pan, alzando los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho el que le matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. Y como pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y trajeronle arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Aquí el escritor, que es Moisés, no sugiere que los hermanos tenían un remordimiento
en lo que estaban haciendo. Pero si nosotros vamos adelante en la historia y vamos a verlo en Génesis 42, 21. Génesis capítulo 42, verso 21, nos dice: y decían el uno al otro, aquí están enfrente del gobernador, ellos no sabían quién era, ahí están enfrente de un gobernador, ¿verdad? Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos en angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Aquí vemos el estado emocional en que se encontraba José cuando lo vendieron. ¿Cómo no poder ser conmovidos por los ruegos de José? Y probablemente lo fueron, pero no actuaron. Porque en el versículo 21 que acabamos de leer nos dice que ellos se acordaban cómo José les rogaba. Y hacer todo esto por solo, ¿cuántas monedas de plata? 20 monedas de plata. Ahora vamos a regresar al capítulo 37. Génesis 37 y vamos a leer el verso 31 y 32. Entonces tomaron ellos la ropa de José y degollaron un cabrito de las papas y tiñeron la ropa con la sangre, y enviaron la ropa de colores y trajeronla a su padre y dijeron: esta hemos hallado, reconoce ahora si es no la ropa de tu hijo. No dijeron la túnica de nuestro hermano, no, la túnica de tu hijo. Al leer la historia de José nos damos cuenta que hay tantas similitudes entre la vida de José y de Jesús. Y voy a repasar algunas que encontré. Hay muchas más, pero ambos eran grandemente amados por su padre. Ambos fueron mandados a sus hermanos por su padre. Ambos fueron ridiculizados y rechazados por sus hermanos. Ambos fueron vendidos por precio de un esclavo. José por 20 monedas de plata y Jesús por 30 monedas de plata. Ambos fueron falsamente acusados y condenados. Ambos estuvieron con dos presos, uno se salvó y el otro pereció. Ambos fueron reconocidos al público a los 30 años. Ambos se les fueron quitados su manto. Ambos perdonaron a los que los dañaron. Por último, sus hermanos pensaron hacerle un mal. Dios convirtió ese mal en bien. En Patriarcas y Profetas nos dice cuando estaba leyendo la vida de José, nos dice que la vida de José ilustra la vida de Cristo. José, por medio de servidumbre en Egipto, se hizo un salvador para su familia. Pues solo un salvador tiene una túnica teñida en sangre. Así fue con José, y también así fue con nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a leer un pasaje en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, verso 13. Apocalipsis 19, 13 nos dice así: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Busquemos también en Primera de Pedro 2, 24. Y esto parece que la mujer también.
me hace que era 1 Corintios 2:24, que dice: el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Aquí el apóstol Pedro nos menciona Isaías 53. Parece que es un versículo 6. Nosotros somos sanados por su sangre. Ahora vamos también a 1 Juan 1:7. 1 Juan, capítulo 1, verso 7. Dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De una parte del pecado? No, de todo pecado. Cada uno de nosotros tiene un pecado, o uno, o dos, o tres, con el cual luchamos día a día. De ese pecado la sangre de Jesús nos limpia. Amén. Amén. Ese pecado que poco a poco nos va matando espiritualmente. De ese pecado el sanamiento proviene de esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. ¿Y saben por qué? Porque una túnica teñida en sangre y un corazón quebrantado por el pecado solamente podrá encontrar sanamiento por la sangre de Cristo. Amados, podemos hablar de todas las relaciones quebrantadas con los amigos y familiares, con un esposo o una esposa, con un hijo o una hija, un hermano, una hermana, un tío, una tía, un vecino, un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia, o un compañero de trabajo. Todas esas paredes que se han levantado con nuestros seres queridos. Pero la única forma que esas relaciones van a poder ser sanadas tiene que ser con la sangre de Cristo. Solamente la persona que ha sido limpiada por la sangre de Cristo podrá presenciar el sanamiento en sus relaciones quebrantadas. Porque al ser perdonado, uno aprende a perdonar. Roger Morneau decía que a él le ayudaba a leer, y lo iba a leer, pero ya se nos está pasando el tiempo. A él le ayudaba a leer Mateo 27, del 24 al 54, y viene siendo la crucifixión. A él le ayudaba a leerlo todos los días. Al comenzar tu día recordando, meditando y agradeciendo lo que Jesús hizo por nosotros, podemos aprender a valorar el perdón que Dios tiene hacia nosotros. Ese perdón y paciencia puede ser transmitida a los demás en nuestro alrededor. Voy a cerrar con esto. Hermanos, vayamos a Cristo, que solo en Él encontraremos nuestro sanamiento. Y al tener nuestro sanamiento podremos hacer la obra que Dios nos ha dejado, que es reflejar a Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Y Dios me los bendiga. Amén. Vamos a tener el último himno. Que viene siendo el 164. Himno 164. Se titula Jesús pronto volverá.
Mi querido Padre, es difícil saber qué tan pronto es pronto, pero sabemos que usted viene muy, muy pronto. Y aunque no fuera el día de mañana, nosotros tenemos que estar viviendo como si fuera a venir usted mañana. Hay tanto que tenemos que arreglar en nuestras vidas. Y hay tantas personas que tenemos que traer a usted. Pero Señor, ayúdenos a poder arreglar nuestras vidas con usted para poder así reflejarlo a usted. Es difícil traer a personas si nosotros no estamos listos, Señor. Pues sabemos, Señor, que cuando estamos bien con usted, la gente que está afuera va a ver la diferencia que está en nuestro corazón. Y no nos van a ver a nosotros, sino nos van a ver a usted, Señor. Y es lo que necesitamos, más de usted. Para no herir a nuestro prójimo con nuestras críticas constructivas que nosotros le ponemos. Para no herir a nuestros seres queridos, pero para amarlos como usted nos ha amado, Señor. Le damos gracias por todo y le pedimos que siga estando con nosotros el resto del día. Siga estando con nuestra familia, que está en tanta necesidad de usted. También a todos nosotros que no tenemos una pérdida, Señor, pero que también tenemos otras dificultades. Señor, esté con nosotros. Denos esa paz que necesitamos. Y siga estando.